Hola, buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. Y los saludo con mucha alegría porque esta semana que ha pasado, la verdad es que a mí me ha dejado un gran y profundo sentido de la importancia de la entrega de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, por nuestras vidas. Y es para mí de veras una alegría poder compartir esta mañana con ustedes. Nuevamente, buenos días. No sé si ya tienen un cafecito, si ahorita en la mañana estás aquí conmigo, te puedas tomar un café. Y bueno, podamos platicar de la palabra de Dios un rato. Uh, yo veo en los discípulos, al final de lo que implica la resurrección del Señor, en todo ese tiempo que Jesús los busca, es un proceso en la vida de ellos para su restauración. Y el primero que vino a mi mente fue Pedro. Sí, después de haber negado al Señor, yo creo que había cosas en su corazón que necesitaban ser sanadas. Pienso que todos nosotros necesitamos sentir esa sanidad, ese cuidado, ese pastoreo del Señor Jesús en nuestras vidas. ¿Qué les parece si oramos para pedir la dirección del Señor en este tiempo? Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, te doy gracias por permitirnos abrir tu palabra. Gracias por llegar delante de ti y poder tener este tiempo en comunión contigo. Te ruego que hables, Dios, a nuestras vidas en la reflexión de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Busquen su Biblia, por favor, y vayan al Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Juan capítulo 21. Busquen tu Biblia, por favor, este pasaje. Y pon atención, por favor. Voy a leer algunos versículos y quiero llevarte a reflexionar. Vamos a estar platicando de aproximadamente 19 versículos. Pero voy a empezar leyendo los primeros. Dice el versículo del 1 al 3, dice que después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Estando juntos los discípulos, de alguna forma esperaban instrucciones del Señor, habían dicho que los esperara en Galilea, pero creo que también necesitaban comer. Y vemos a Pedro tomando la iniciativa de ir nuevamente a pescar. Y sí, los demás van con él: vamos a pescar. Aún los discípulos, cuando habían sido entrenados durante 3 años para ser aquellos que Jesús usaría para el extendimiento de su reino, aún ellos no habían tenido esa gran comisión, ese profundo llamamiento al apostolado, a ese oficio. Por lo tanto, en este proceso, ninguno de ellos dependía de otros, sino tenían que trabajar para proveerse y tuvieron que ir a buscar alimento. Dice que van y pareciera que se repite una película anterior, es decir, otro momento en el pasado, porque dice el texto que aquella noche no pescaron nada. ¿Y quién creen que aparece en escena? Pues el Señor Jesucristo. Sí, dice la palabra del Señor que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red
a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces uno de ellos le dijo a Simón, dice, Simón Pedro, ¿sí? Es el Señor. Y cuando oyó esto, Simón se echó al agua, se echó a nadar para llegar a la orilla. Dice el pasaje que no estaba muy lejos de la orilla y todos los demás se quedaron a sacar los peces que habían agarrado en la red. Cuando la barca y todos estaban llegando a la orilla, dice la Escritura, si ustedes observan el versículo 9 del capítulo 21 de Juan, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Se notaba que eran peces grandes. Habían agarrado algún banco de peces que iba pasando, de peces grandes. Lo interesante es que, ¿qué aprendemos? Nuevamente salen los discípulos a buscar de comer, pero se encuentran que no logran nada ellos mismos, pero la gracia del Señor vuelve a proveerles alimento. Yo creo que estaba haciendo un llamado interesante a la vida de ellos, de sus discípulos, que aún en medio de las circunstancias que ellos podrían estar viviendo, el Señor iba a estar atento a sus necesidades. Y así es. Jesús les dice hacia dónde tienen que tirar la red y hacia dónde tenían que agarrar esta gran cantidad de peces, que muy seguro les proveyó para los siguientes días, a lo que venía ese encuentro antes de que el Señor ascendiese al cielo. Pero quiero llamar la atención especialmente en este pasaje, porque dice el texto que ellos empezaron a comer, y dice el versículo 14 que esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Es decir, ya había habido 2 veces anteriores que Él se había encontrado con ellos y esta era la tercera vez. Pero cuando hubieron comido, dice el versículo 15, Jesús se dirige a Simón y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Este momento yo creo que para Pedro, de alguna manera sus entrañas, su ser completo fue removido. Primero, llevándoles a pensar, mis hermanos, ¿por qué Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta 3 veces. En el griego, las primeras 2 veces que Jesús se refiere a Pedro para decirle me amas, utiliza el término en griego que significa ágape, que es ágape, que es el amor de Dios, el amor incondicional, el amor que lo soporta todo.
el amor que está dispuesto a todo, ¿sí? Y entonces Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿me agapeas? Pedro, ¿estás dispuesto con un amor a todo? Dispuesto a todo, ese amor sufrido, ese amor que se entrega completamente. Y Pedro contesta con la palabra en griego que es el amor de amigo, el amor filial, ese que le dice, sí Señor, te tengo cariño, eres alguien muy especial para mí. ¿Se dan cuenta? Pedro, ¿me amas con el amor de Dios incondicional? Pedro contestaba, Señor, te fileo, te tengo mucho cariño, eres muy especial para mí. Había una diferencia, ¿sí? Ahora, hay algunas cosas que tendríamos que preguntarnos en este pasaje. ¿Por qué 3 veces? ¿No hubiese sido suficiente con una sola? De alguna forma, el Señor Jesús estaba atendiendo aquella parte del corazón de Pedro, cuando Pedro le niega 3 veces. De alguna forma, el Señor estaba yendo a las entrañas de lo más profundo de lo que Pedro deseaba y quería. Entonces, Jesús estaba trabajando en este corazón. Y ahora, también algo interesante, yo les pregunto, ¿por qué no solo la pregunta se quedó en ¿me amas? ¿Por qué también les dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas? ¿Por qué? Porque el trabajo, el llamado al oficio de apóstol al cual Pedro estaba siendo llamado, era un llamado que requería un profundo amor por cuidar esas ovejas. Sí. Pedro, me agapeas, apacienta mis ovejas. Pedro, me agapeas, apacienta mis ovejas. Era parte de ese llamado y restauración en la vida de Pedro. La tercera ocasión, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Entonces Jesús ya se dirige con la misma palabra que Pedro le estaba contestando. Y le dice, Pedro, me tienes cariño. Y si observan el versículo 17, dice que Pedro se entristeció. Y le dijo, Señor, lo sabes todo. Mis amados, la vida de cada creyente, y si de alguna manera nosotros hemos entendido que el llamado a llevar la palabra, el evangelio, Dios nos conoce tal como somos. Dios sabe nuestras luchas y también sabe que lo único que nos puede mover a perseverar es amarle a Él por sobre todas las cosas. Jesús lo sabía. Jesús sabía y de alguna manera estaba llamando a Pedro a esa percepción profunda de su corazón. Pedro se entristece porque él le había dicho, Señor, yo voy a dar mi vida. Yo estoy dispuesto a darlo todo. Y Jesús le contestó, me vas a negar 3 veces. Ahora le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes lo que hay en mi corazón. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de esto? Es que Jesús le volvió a reiterar, apacienta mis ovejas.
Familia, mis hermanos, cuando el Señor nos llama hacia el pueblo de Él, nos llama a continuar la labor de llevar el mensaje. No somos Pedro, no somos Juan, no somos unos de sus apóstoles de los 11 que habían quedado, no. Pero sí tenemos un apostolado, es decir, sí somos enviados. Lo que significa la palabra apostolado es tenemos un llamado a llevar el Evangelio. Como los apóstoles no hubieron más, pero sí hay muchos discípulos como tú y yo, llamados a enseñar, a llevar la palabra. Si Pedro fue restaurado, a lo mejor tú necesitas de esa restauración. A lo mejor necesitas cuestionarte en lo más profundo si el Señor te está preguntando hoy, ¿me amas, Juan? ¿Me amas, Carlos? ¿Me amas, David? ¿Me amas? ¿Tú le amas? ¿Sabes? Solo ese amor al Señor nos va a llevar adelante. Sí, nos va a llevar adelante a seguir y continuar. Pedro es llamado y le dice en el versículo 18, de cierto os digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y dice Juan el apóstol, que es quien escribe este libro, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dijo esto, añadió, sígueme. Jesús estaba diciendo después de esto, sí, sí me vas a amar, y me vas a amar hasta dar tu vida por este evangelio, por estas ovejas a las cuales te estoy poniendo. Dios nos conoce, Dios te conoce, Dios conoce tus luchas, Dios conoce tus debilidades, Dios conoce que enfrentarás retos, pero entiende, si Él te ha llamado, te va a llevar. Ese día Pedro de alguna manera supo que sería llevado por otro. Pedro murió, dice la tradición, murió por crucifixión, pero él pidió ser crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir como había muerto su Señor. Estamos en tiempos donde la gente sufre la doctrina. Estamos en tiempos en que la gente quiere escuchar fábulas, quiere escuchar historietas y rechaza el Evangelio porque éste compromete. Hoy el mensaje nos llama al compromiso. ¿Le amas al Señor? Vamos. Él quiere usarte para que le sirvas en su rebaño, en su pueblo, en su iglesia. Llevemos el mensaje. Gracias porque Él nos ha permitido estar esta mañana reflexionando. Inclinen su rostro. Vamos a orar. Yo te invito a que cierres tus ojos. ¿Qué es aquello que el Señor hoy quiere sanar en tu corazón? ¿Qué es aquello que quiere apartar, que te estorba para poder continuar en este llamado a tu vida? Pídele perdón. Dile que lo necesitas. Dile que quieres ser un instrumento útil en sus manos. ¿A dónde irás? No lo sé. ¿Qué harás? No lo sé. ¿Cómo lo harás? Menos. Pero lo que sí sé es que Dios quiere usarte, quiere llevarte, y que en el Evangelio de Cristo pueda ser útil en su obra. Padre,
Padre Celestial, reconocemos que por nosotros mismos no podemos, que solo en tu gracia somos sostenidos y que solamente en esa gracia nos podemos esforzar y podemos caminar firmes. Nuestra fuerza y poder está en tu Hijo amado. Permítenos vivirlo en poder, en gracia y en gloria tuya. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a todos. Tengan un buen día. El Señor les bendice.